¿Sabías que en Marcos 10 Jesús enseñó que la verdadera grandeza está en servir? Porque Él mismo vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy estamos en nuestro día 54 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, ayúdanos en esta lectura. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, enséñanos a meditar, ayúdanos a memorizar tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones y ayúdanos a transformar nuestras vidas a tu obediencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Marcos 10. Jesús en Judea. Levantándose de ahí Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Se acercaron algunos fariseos y para poner a prueba a Jesús le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. ¿Qué les mandó Moisés? Les dijo Jesús. Ellos respondieron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo, por la dureza del corazón de ustedes, Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto, y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. El joven rico. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes que los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Peligro de las riquezas. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero, y la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros.
Jesús anuncia su muerte por tercera vez. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará. Petición de Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le respondieron: Podemos. Y Jesús les dijo: La copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: Ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñoreaban de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo es sanado. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámelo. Y llamaron al ciego, diciéndole: Anímate, levántate que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó: ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante, el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Para reflexionar. Cristo ministró en la región de Judea y en Perea, una región al otro lado del Jordán, antes de ir a Jerusalén para la semana de la Pasión. Estando ahí, tuvo un encuentro con los fariseos, quienes le preguntaron sobre el divorcio. Esta región era gobernada por Herodes Antipas, el mismo que había encarcelado a Juan el Bautista cuando lo criticó por su divorcio y sus segundas nupcias con la mujer de su hermano. Así que pensaron que era el momento perfecto para destruir a Jesús y encaminarlo a tener el mismo final que Juan. Deseando atraparlo en sus respuestas, le preguntaron si el divorcio era permitido o no. En este tiempo había dos posturas en cuanto al tema del divorcio: quienes permitían que se llevara a cabo por cualquier motivo, y la segunda, que solo lo aprobaba en los casos de adulterio. Cristo, como conocía sus corazones, así como conoce el nuestro, les hizo ver que ellos habían mal interpretado la provisión de gracia de Dios, permitiendo el divorcio por cualquier motivo, y les hizo ver cómo el plan original del Señor no estaba el divorcio, pero el pecado de abandono y de inmoralidad sexual había entrado en el hombre, y esto llevaba a la culminación del matrimonio en algunas ocasiones. Sin embargo, el diseño original del Creador, definiendo el matrimonio como una unión sagrada y permanente, no cambió y nunca cambiará a pesar de la dureza humana. Ser como niños para Dios. Había algunos padres que, deseando que Jesús bendijera a sus hijos, los traían a él, pero los discípulos los regañaban para que no se acercaran a Jesús. Cuando él se dio cuenta, les pidió
que los dejaran acercarse y les enseñó a todos los que estaban presentes que Dios recibe a los niños y a todos los que creen en Él y son como ellos, es decir, que dependen completamente de sus padres y no hay nada que ellos puedan hacer para recibir el favor y cuidado especial de ellos. Qué hermosa realidad, ¿cierto? Nosotros no teníamos ninguna virtud y valor que hiciera que Dios volteara sus ojos hacia nosotros para ser recibida y bendecidos por Él, para que alcanzáramos salvación. Pero ahora que tenemos al Creador también por Salvador y Padre, podemos tener la plena certeza de que somos recibidos por Él. ¿Y quién podrá salvarse? Cuando Jesús estaba por irse, llegó un joven muy rico que venía a toda prisa para encontrarse con el maestro y hacerle una pregunta que le dejara ya por completo su conciencia tranquila, pues estaba muy seguro de que la respuesta que podía terminar de afirmar su corazón. Sin embargo, él se fue triste y afligido, pues amaba más lo que tenía y creía que podía salvarlo, que lo que el Hijo de Dios podía dejarle si dejaba los ídolos en su corazón y se arrepentía de poder ser salvo realmente. Este joven confiaba en lo que hacía, en su moralidad, pero su amor estaba en lo terrenal, lo que poseía. Y aunque deseaba seguir a Cristo, lo material ocupaba un lugar mucho más importante en su corazón. Cristo nos muestra que la verdadera riqueza está en el reino de los cielos, en tomar nuestra cruz cada día para seguirle y no en lo que podamos poseer o hacer de buena voluntad para sanar nuestra conciencia. Las riquezas y las buenas obras que creemos que hacemos nos ciegan para ver la condición de nuestro corazón, porque empezamos a deleitarnos en ellas más que en nuestro Salvador. El versículo 21 dice, Jesús mirándolo lo amó. Dios ama al que está apartado de él, siguiendo sus propios caminos, y no desea que se pierda eternamente. La pregunta del joven rico revela que deseaba la vida eterna, pero su corazón aún amaba más sus posesiones. Él había encontrado una falsa seguridad ahí. Jesús le mostró que la vida eterna no es un logro humano, sino un regalo que solo se recibe cuando se suelta todo lo demás. El pastor John MacArthur dice en su comentario que la enseñanza de Jesús contravenía la prevaleciente interpretación rabínica que veía en la riqueza una clara ventaja en la adquisición de la salvación. Al Jesús afirmar que ni siquiera los ricos podían salvarse por sus propios medios, los discípulos quedaron totalmente desconcertados, preguntándose ¿qué oportunidad de ser salvos tendrían entonces los pobres? Entonces Jesús les respondió, para los hombres es imposible, pero no para Dios. El hombre es incapaz de obtener la salvación por ningún medio. Solo la obra del Señor, a través de confiar en el sacrificio de Cristo, da esa seguridad. Cuánta gracia y cuánto amor hemos recibido de nuestro Padre Celestial al haber sido rescatados y ser ahora objeto de su amor y redención. La petición del corazón. Ya iba Jesús encaminándose a Jerusalén cuando se aparta a sus discípulos para anunciarles su muerte una vez más, dando detalles de los padecimientos que le esperaban. Él sería condenado a muerte, se burlarían de él, lo escupirían, lo azotarían, para después darle muerte. Pero estos trágicos y tristes acontecimientos no tendrían final en una aparente derrota, pues él les afirmó ahí mismo que en 3 días volvería a la vida, venciendo el poder de la muerte. Apenas habiendo dicho esto, Marcos menciona la petición que había en el corazón de los hijos de Zebedeo. Ellos no habían entendido las enseñanzas de Jesús sobre la humildad. Parecía que habían ignorado lo que les acababa de decir sobre su inminente muerte y seguramente seguían pensando en un reinado físico, pues le pidieron estar cada uno a su lado cuando estuviera sentado en el trono. ¿Cómo nos engañan tanto los ídolos en nuestro corazón para no ver a Cristo y entender sus palabras, cierto? Amados, cuando descubrimos orgullo o deseo de grandeza en nuestro corazón, nuestro deseo de sobresalir en medio del servicio, de tener una plataforma para hablar del Evangelio, de ser líderes, Cristo nos llama a mirar su ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Esa cruz nos transforma desde adentro y nos mueve a servir
con humildad y tras bambalinas para aquel que lo dio todo por nosotros. La ruta desde Perea hasta Jerusalén pasaba por la ciudad de Jericó, y cuando Jesús salió de ahí con sus discípulos, se encontró con el ciego Bartimeo, quien clamaba por misericordia al Hijo de David. Jesús le otorgó la vista y la salvación de su alma, pues él había tenido fe. Queridos hermanos, en este mundo caído, sin duda podemos encontrarnos en situaciones en las que nos llevan a clamar por misericordia al Señor. Así que no dejes de clamar a quien tuvo misericordia de ti y te dio salvación. Porque así como por gracia quitó la venda de nuestros ojos para que pudiéramos ver la luz del Evangelio para salvación, puede también librarte de la angustia de la prueba en la que te puedas encontrar. Sus ojos ven y su palabra es consuelo para quienes se acercan con fe. Para meditar, te invito a reflexionar en cómo te acercas a su palabra y a Cristo, con la sed y fe de un niño o poniendo en duda o quizá juzgando lo que te dice. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida y qué tan central es Él y su palabra para ti? ¿Te has visto así alguna vez como superior a otras personas? Él lo sabe. Corre a su presencia y clama con fe a tu maestro. Nadie que viene a Él es echado fuera. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 54. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.